Primero hay que decir que esta es la segunda, el segundo juicio político que se le hace a Sebastián Sí, Piñera. Este claro, es el segundo. El primero fue producto de la revuelta social por violación a los derechos humanos. exacto. Ese no logró pasar la instancia de la Cámara de Diputados. Fue los acuerdos, los viejos acuerdos de la concertación con la derecha o la política de los consensos que se impuso para que eso no lo permitiera. Sin embargo, en esta ocasión sí logró la oposición constituirse en un bloque coherente y terminó aprobando la acusación, porque lo que sucede es que Sebastián Piñera ha estado siempre en el límite de lo posible o de lo permitible en los negocios. Sebastián Piñera comienza su aparición en la vida económica del país o en los grandes negocios por allá por el año 78 en dictadura, cuando uno de los bancos intervenidos lo puso como gerente de una sucursal en la ciudad de Talca, el Banco de Talca precisamente. Y ahí él ya tuvo los primeros problemas económicos porque efectivamente lo tuvieron que destituir y la justicia, la propia justicia de la dictadura lo siguió, lo persiguió como culpable de malversaciones. Estuvo incluso detenido unos días, luego la dictadura seguramente lo pensó mejor y lograron que los cargos no se le continuaran imputando y él fue liberado de alguna manera. Posteriormente él tuvo una fuerte incursión ya en los negocios más grandes cuando uno de los empresarios grandes de Chile, uno de los más grandes que había previo a la dictadura y posterior a la dictadura, el señor Claro, lo contrató para que hiciera una investigación respecto a las tarjetas de crédito, a la irrupción de las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Él fue a Estados Unidos a investigar, financiado por este empresario, y cuando regresa le dice que no, las tarjetas de crédito no tenían ningún futuro, que la verdad es que no era un negocio como para que un empresario como él se inmiscuyera en esos negocios. No pasó mucho tiempo cuando él creó una empresa que, que, que trabajaba y trajo a Chile las tarjetas de crédito. Entonces Piñera tiene un largo historial, incluso entre sus propios pares, que no lo quieren. Pero sin embargo, como les ha sido útil y se ha convertido en uno de los empresarios más ricos de este país, gracias a todas estas triquiñuelas, esta vez se le logró descubrir, y ya se le había hecho un juicio por la minera Dominga, que había sido en la justicia, que se maneja de una manera también muy cercana a los grandes negocios. Se le había hecho un juicio, pero se le había sobreseído, porque no se investigó a fondo. Sin embargo, la aparición de los papers que se publicaron en todo el mundo, donde aparece un listado muy grande y donde aparece Piñera metido con este negocio de Dominga, hizo que reaccionara todo el mundo nuevamente, y particularmente el sector político. Así cursa la acusación constitucional más que por la malversación de recursos o por los negocios, por la imagen de Chile menoscabada a partir del presidente de la República apareciendo en los papers alusivos. Y en ese sentido la oposición sí esta vez se cuadró, por decirlo de alguna manera, con la acusación y la votó favorablemente después de una situación bastante, una situación que se creó producto de las fórmulas que empleó el gobierno para que hubiesen diputados que no votaran. El Senado se ha convertido en nuestro país en estos años en una suerte de cocina del neoliberalismo, que es el que le pone freno a todo lo que pasa por la Cámara de Diputados o que entra al Congreso y que pasa por la Cámara de Diputados. Y finalmente termina siendo el lugar donde se deciden las cosas en contrario a lo que las mayorías quieren. Pero tiene además la facultad de ser, en este caso, en caso de acusación constitucional, el juez dirimente, el que va a decir sí o no. Eso es lo que va a suceder y tiene que haber unas sesiones que tiene que ya estar convocada, porque hoy día tengo entendido que pasa
al Senado ya definitivamente, y van 3 diputados a defender la acusación, y el Senado va a resolver como si fuese un tribunal. En ese punto está todo, estos días, pero lo más probable es que sea negativo. El Senado no le va a dar pasada a la acusación constitucional. Okay. No le va a dar pasada. Hay demasiados cruces entre la derecha y los actuales senadores que son mayoritariamente de la ex concertación. Hay demasiados cruces. No es posible pensar, a no ser que sucediera algo que no está en los análisis que podemos hacer desde el punto de vista político-periodístico. Pero lo que debiera suceder finalmente en el Senado de Chile es que desechen la acusación. Eso es lo que debiera suceder. Van a dar razones de que ya está por terminar el mandato, de que la estabilidad del país no le ayuda que el presidente sea destituido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso yo creo que por lo menos es la opinión que en el caso mío manejo, y en el caso de la gente cercana a mí, del Partido Comunista, también cree que va a suceder. Ahora, esperemos un poquito más también, pero esa es la situación concreta. Ahora, si se llegara a destituir por parte del Senado ya definitivamente, porque eso sí que ya es destitución, porque es un fallo definitivo, sin apelación, él quedaría inhibido 5 años de cualquier cargo público y tendría que dejar su cargo de inmediato, y en ese caso, que sería la única ventana que se podría abrir, entre paréntesis, quien asumiría la presidencia de la República es la presidenta la actual presidenta del Senado, que es demócrata cristiana. Que por esa vía se podría abrir una ventana de que se tentaran concluir el periodo presidencial con una presidencia demócrata cristiana para tiempos mejores para ellos, digamos, buscando ese camino político. Pero es una cuestión, eso es parte de una especulación periodística, llámelo así.